El pasado 29 de abril de este 2024, el Papa Francisco pidió que se hicieran algunos cambios a la forma en que se han de celebrar las exequias y se ha de dar sepultura al Santo Padre, comenzando por él. Fue así que la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice ha publicado ya, ahora en noviembre, la segunda edición típica del Ordo Exequiarum Romani Pontificis y le fue entregada al Santo Padre el 4 de noviembre. Entre las principales modificaciones se incluyen la constatación de la muerte, que ya no se realiza en la habitación del Papa difunto, sino en la capilla, la disposición inmediata de su cuerpo en el ataúd, la exposición del cuerpo del Papa dentro del ataúd abierto ahora para la veneración de los fieles y la eliminación de los 3 tradicionales féretros de ciprés, plomo y roble en que los papas han sido sepultados. Esta nueva edición reemplaza la anterior, que fue aprobada en 1998 por San Juan Pablo II y publicada en el año 2000, y que se utilizó en los funerales del mismo Papa en 2005 y con algunas adaptaciones después para los del Papa emérito Benedicto XVI en 2023. Monseñor Diego Ravelli, que es el maestro de las celebraciones litúrgicas de los pontífices, ha explicado que esta segunda edición era necesaria porque el Papa Francisco había solicitado en varias ocasiones simplificar y adaptar ciertos ritos para que las exequias del Papa reflejaran mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. Además de que el Papa quería que el rito renovado resaltara que las exequias de un Papa son las de un pastor y discípulo de Cristo y no las de una persona poderosa. La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas, con la colaboración de diversos expertos, ha realizado una exhaustiva revisión de este libro, modificando así el léxico, los textos litúrgicos y cada uno de los ritos, adaptando todo el ritual a la nueva Constitución Predicate Evangelium de marzo de 2022, que conserva el oficio del camarlengo, es decir, el que se hace cargo de la Santa Sede una vez que el Papa ha muerto, pero se elimina la Cámara Apostólica, que era el grupo de apoyo para el camarlengo. Se mantienen las 3 estaciones tradicionales tras la muerte de un papa, que son la del domicilio del difunto, la de la Basílica Vaticana y la del lugar de la sepultura. Sin embargo, la estructura interna de las estaciones y de los textos han sido revisados a la luz de la experiencia adquirida en las exequias de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, las sensibilidades teológicas y eclesiales actuales y los libros litúrgicos recientemente renovados. Una de las novedades más destacadas es la simplificación de los títulos pontificios. Se ha retomado la terminología de la tercera edición del Misal Romano de 2008, utilizando los apelativos de Papa, Episcopus Romae y Pastor, mientras que en las premisas generales y rúbricas se usa la expresión Romanus Pontifex conforme al título del libro litúrgico. En la traducción al italiano se ha adaptado el vocabulario de la segunda edición del Rito de las Exequias de 2010, que fue editada por la Conferencia Episcopal Italiana, actualizando gran parte de la terminología del rito, como el uso del término féretro para referirse al cuerpo encerrado en el ataúd. La estructura de este nuevo ordo, añade el maestro de las celebraciones pontificias, se ha simplificado revisando o eliminando elementos rituales que eran difíciles de coordinar o que ya no se consideraban adecuados. Además, cada secuencia ritual se ha hecho más clara y precisa y se han definido mejor las competencias y funciones de quienes participan en la preparación y ejecución de los ritos. La primera estación, que tiene lugar en la casa del difunto, introduce varias novedades, como la verificación de la muerte en la capilla privada del difunto en lugar de en la cámara, y la colocación de su cuerpo en un único ataúd de madera, seguido de su depósito en un ataúd interior de zinc antes de ser trasladado a la Basílica de San Pedro. Se ha eliminado el traslado inicial al Palacio Apostólico. Antes esto tenía sentido porque era donde vivía el Papa, pero ahora el Papa vive en Santa Marta, entonces no tiene sentido trasladarlo hasta el Palacio Apostólico y de ahí después a la Basílica.
Ahora, en cuanto a la segunda estación, se han precisado que dado que la disposición en el féretro ya se ha realizado tras la constatación de la muerte, el féretro se cierra la víspera de la misa exequial. La segunda estación, que tiene lugar en la Basílica Vaticana, contempla un único traslado a San Pedro, el cierre del féretro y la misa exequial. Ya en la Basílica, el cuerpo del Papa difunto se expone ahora directamente en el féretro y ya no en el catafalco como anteriormente. Además, siguiendo lo establecido en el ceremonial de los obispos para las exequias de los obispos diocesanos, durante la exposición no se colocará el báculo papal junto al féretro. Por último, la tercera estación, que tiene lugar donde va a ser sepultado el Papa, se incluye el traslado del féretro al sepulcro y el entierro. Esta estación ha sufrido una importante simplificación debido a la eliminación del depósito y cierre del ataúd de ciprés primero, luego el de plomo y luego el de roble, dado que ahora será un solo ataúd de madera. Otra novedad importante es la introducción de indicaciones para una posible inhumación fuera de la Basílica Vaticana, algo que tiene sentido, por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, que ha pedido que a él no se le dé sepultura en la Basílica de San Pedro, sino más bien en la Basílica de Santa María la Mayor, allá en Roma. La nueva edición del Ordo de las Exequias para los Romanos Pontífices ha sido sometida a una profunda revisión de sus rúbricas, de sus textos eucarísticos y de sus textos bíblicos. En particular, las oraciones en latín se han adaptado a la tercera edición del Misal Romano de 2008 y a la traducción bíblica de la Nueva Vulgata, en tanto que la traducción italiana se ha ajustado a la tercera edición del Misal Romano de 2020 y al leccionario vigente desde 2008. Para dar mayor libertad en la elección del repertorio a interpretar, se decidió eliminar la notación musical, añadiendo a su vez referencias precisas a las páginas del Gradual Romano de 1979 como el libro litúrgico oficial de canto de la Iglesia Romana. Además, los salmos se han unificado con los textos de la Neovulgata. Hay que recordar que los textos litúrgicos de la Iglesia Católica están traducidos de la Neovulgata, que es la versión de la Biblia en latín oficial de la Iglesia Católica para usos litúrgicos. Los textos oficiales, las ediciones típicas de todos los textos litúrgicos de la Iglesia, están tomados sus textos precisamente de esta Neovulgata, y después todas las traducciones locales para cada idioma tienen que hacerse justamente tomando ese texto como referencia. O sea, no se traduce directamente en la Biblia, en sus textos ya sea en hebreo o en griego, sino que se traduce para los textos litúrgicos esos textos de la traducción al latín, que es la Neovulgata. Acuérdate que la primera traducción al latín la hizo San Jerónimo, y esa traducción de San Jerónimo se llamaba Vulgata, porque estaba traducida para el vulgo, estaba traducida para el pueblo, que lo que hablaba era el latín. Después se hizo una revisión a ese texto de la Vulgata de San Jerónimo, y esa edición es lo que se conoce como Neovulgata o como Nova Vulgata. Volviendo a esta nueva edición del Ordo de Exequias para los Romanos Pontífices, se han corregido errores tipográficos y mejorado la correspondencia de algunas traducciones con el texto original en latín. Las letanías de los santos, que se cantan 2 veces durante las exequias, primero durante el traslado del cuerpo del Papa a la Basílica y después al final de la misa de las exequias, han sido revisadas y se han incluido todos los santos celebrados con el grado de fiesta o memoria obligatoria según el calendario general, así como los santos papas con el grado de memoria facultativa y algunos santos de la Iglesia de Roma. El cuarto y último capítulo de este libro litúrgico está dedicado a las disposiciones para los novendiales, la novena posterior, que son las misas en sufragio del Papa difunto, celebradas durante 9 días consecutivos a partir de la misa exequial. En el ritual se incluyen 4 formularios de oraciones, en vez de 3, como era antes, ya que se han incorporado todas las que ofrece el misal romano para el Papa difunto y para el obispo diocesano fallecido. A diferencia de la edición anterior, se omiten ahora los textos del leccionario, ofreciendo solo las indicaciones bíblicas correspondientes.
Además, esta nueva edición no incluye el apéndice con el ordinario de la misa, las colecciones de salmos penitenciales y graduales, ni los cantos del ordinario con notación gregoriana. El Ordo Exequiarum Romani Pontificis no está concebido como un misal plenario, sino como un ordo en el sentido estricto del término, es decir, que contiene las indicaciones rituales, el desarrollo de los ritos y los textos propios, pero remite para todo lo demás a los libros litúrgicos en uso, como el misal, el leccionario y el gradual. El resultado ha sido un volumen más ágil, más fácil de consultar, preciso en sus indicaciones rituales y resultará definitivamente un instrumento esencial para la preparación y celebración de las exequias del Papa y de los futuros sucesores de San Pedro, a no ser que ellos pidan también los cambios que consideren prudentes. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.